¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de hipnosis clínica. En esta ocasión nos toca revisar lo relacionado a la escritura automática. La escritura automática es una herramienta muy utilizada desde hace ya mucho tiempo, desde que inició casi el modelo ericksoniano, incluso quizá antes, ¿no? Y la técnica pues busca establecer un contacto con el inconsciente, adormecer un poco los canales conscientes para poder profundizar en los conflictos, o bueno, no solamente conflictos, sino más bien en el autoconocimiento. Toda vez que tenemos muchas barreras, mecanismos de defensa, que pues llegan a complicar el acceso al inconsciente y todo lo que involucra, ¿no? Entrar al inconsciente. Recordemos que el inconsciente es esta parte voy a llamarla así, así lo llamaba Milton Erickson, esta parte sabia, ¿no? De la mente que, pues, que está almacenada toda la información nuestra y sobre todo que es una zona, vamos a entenderla de esta forma, originaria, ¿no? Una zona en la cual se fueron almacenando toda la información, no solamente de nuestra historia, sino pues a nivel genético, pues está ahí esa información, la cual pues resulta muy complicado y a veces hasta casi imposible acceder a esa información. A lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra existencia, pues vamos haciendo ciertas conductas, vamos desarrollando ciertas pautas comportamentales y muchas de ellas no somos conscientes de lo que se está ejecutando, ¿no? A un nivel muy profundo, pero las manifestaciones a nivel cotidiano, a nivel objetivo, pues se visualizan, ¿no? Resultados, algunos esperados, algunos no tanto, ¿sí? Pero que tienen que ver justamente con el inconsciente, porque bien lo decía Milton Erickson, el inconsciente sabe qué es lo que necesitas, porque es repositorio de todo lo que involucra tu vida, tu existencia incluso antes, ¿no? de nacer, ¿no? Hay ciertos estudios que reflejan cómo los genes pues también guardan información y pues estamos hablando de células y al final de cuentas de esas células estamos hablando de información, ¿no? Información biológica, pero pues estamos hablando de almacenamiento de la información, ¿no? Entonces, la escritura automática pues busca, sin hacer tanto meollos y tanto rollo del asunto, busca acceder a todas esas partes, a todas esas partes de nuestra mente que almacenan mucha información, ¿sí? Y que llegan a ejecutar pautas de comportamiento que ni siquiera nosotros logramos identificar, ¿no? Entonces, la intención de esta sesión es aplicar un par de técnicas que nos ayuden a buscar, para que nos ayuden a sondear qué es lo que está almacenado ahí en nuestro inconsciente. Y déjenme recalcarles una advertencia. Probablemente eso que busquemos en el inconsciente no sea la búsqueda, ¿cómo llamarla? Eterna, ¿no? La búsqueda no sea la respuesta a un conflicto súper, no sé, trascendental, o tal vez sí, pero puede que no. ¿Por qué no? Porque recordemos que el inconsciente también es situacional. Es el principio de las pruebas proyectivas. El inconsciente también es situacional. Y si ustedes en este momento están cargando con un conflicto, ¿sí? Lo más seguro es que aparezcan elementos asociados a ese conflicto, ¿sí? Que está inmediato. Es el mismo principio del que hablaba Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. Recordemos que Freud planteaba que si bien podemos encontrar en los sueños elementos trascendentales a nuestra existencia, pero bien podremos encontrar aparatos del día anterior, ¿sí? O experiencias de un día anterior que necesitan resolverse durante ese sueño, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la escritura inconsciente. Bien podemos encontrar puntos nodulares de nuestra conducta, de nuestra vida, o bien podremos encontrar pautas cotidianas que nos están causando conflicto en esta etapa o en este pequeño lapso de tiempo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pero justamente la intención es dejar que aparezca, ¿sí? La intención de esta técnica es dejar que aparezca lo que tenga que aparecer, ¿sí? Sin forzar nada. Esa es la pauta, esa es la esencia de esta técnica, sin forzar
nada sin pensar, porque si lo estamos razonando, si lo estamos pensando, se rompe con realmente el objetivo de encontrar lo que está oculto, porque si lo pensamos, ya está entrando otra estructura que se llama consciente, ¿sí? Entonces, la estrategia o la metodología involucra ir dirigiendo al consultante o a ustedes mismos hacia la nada, ¿sí? Y realmente eso es lo complejo de la técnica, ir guiándolos hacia la nada, ¿sí? Para que la escritura salga por su propia cuenta, ¿vale? Ahorita vamos a ver dos metodologías. Uno es la dirección hacia la nada y la otra es dirigirlo hacia un punto específico, pero ya lo veremos ahorita en su momento. Mientras llegamos a ese punto, es importante recalcar algunos principios. Primero, la mente no piensa en palabras, sino más bien en símbolos que condensan mundos enteros. Incluso las palabras son símbolos, ¿sí? Recordemos los albores de la humanidad, como al principio la especie humana, ya viéndolo desde el punto de vista ontogenético, no filogenético, sino ontogenético, el individuo empezó a utilizar una serie de símbolos para poder expresar algo que su mente necesitaba dar claridad, ¿no? O dar causa. Al principio fueron dibujitos, ¿no? Recordemos las pinturas rupestres, el primer humano, el primer homo pensante, empezó a dibujar ahí estas pinturas rupestres, ¿no? Con lo que primero que se encontraba a la mano y que se daba cuenta que podía dejar una impresión gráfica, ocupaba sus manos, ocupaba el carbón, la tinta de los árboles, de las plantas para poder fijar una imagen. Esa es nuestro primer lenguaje, ¿sí? Nuestro primer lenguaje gráfico, porque recordemos que nuestro primer lenguaje en realidad es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, el lenguaje corporal fue en realidad la primera forma de comunicación, pero más adelante pues viene lo que es el lenguaje gráfico, primero lenguaje gráfico, a partir de los dibujos, los jeroglíficos. Pasaron unos siglos después, unos años más adelante, y empezamos con los jeroglíficos, ¿sale? Con pequeñas representaciones del mundo, dibujos que trataban de asociar ciertos elementos del mundo exterior de una forma más ordenada. Y a eso le llamamos jeroglíficos. Y estamos hablando específicamente de civilizaciones como Mesopotamia o como Egipto o, en el caso particular, más adelante, de Grecia, ¿no? Que ya los griegos comenzaban a utilizar justamente esta estructura más ordenada, pero que al final de cuentas provenían de algo anterior, ¿sí? Que es justamente el lenguaje simbólico, que son los símbolos. Después empezó a desarrollarse todo el montón, todo este cúmulo de idiomas, ¿sí? Recordemos, el español es una lengua romance, la cual pues a partir de las conquistas de los romanos pues empezó a mezclar el latín con otras lenguas, con otras estructuras gráficas y se empezaron a derivar pues todo el montón de idiomas que hay, ¿no? Recordemos que tenemos las lenguas romances, tenemos las lenguas cirílicas, tenemos las lenguas provenientes del sánscrito, ¿sale? Que pues generaron idiomas como pues el ruso en el caso del cirílico, la cuestión del sánscrito en el caso del inglés y el alemán, y las lenguas romances pues son el rumano, el checo, el italiano, el francés, el español, ¿no? Entonces se generaron ciertas estructuras lingüísticas a partir pues, del cúmulo de eventos históricos a lo largo de la especie humana, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas todo esto termina justamente en el lenguaje simbólico, ¿sale? Las palabras son lenguajes simbólicos, ¿sí? Porque cuando ponemos una letra A, entendemos que a nivel mental esa A tiene un significado y aparte tiene un sonido. ¿Sale? Pero lo resumimos simplemente en ese A. Y ahora no solamente nos vamos a enfocar a eso, sino aparte, ustedes tienen una vinculación emocional con esa palabra, con esa letra. ¿Sí? Con la letra A, ustedes tienen un vínculo emocional. ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? Justamente eso aterriza a su historia. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cómo aprendieron la letra A, seguramente van a a tener tantas experiencias como que su mamá los ponía a estudiar todos los días,
que su papá, no sé, les daba un manazo cada vez que hacían mal una letra, ¿no? O tal vez al contrario, los premiaba cada vez que hacían una buena letra, ¿sí? Entonces, cada esas experiencias van a tener una emoción asociada, ¿sí? Y van a tener una representación. Entonces, esa A no solamente es resultado del cúmulo de eventos históricos que desencadenaron esa A, sino a nivel personal, ustedes tienen un significado, ¿sí? Respecto a ese significante que no solamente es la letra, sino hay emociones, hay historia de vida, ¿sí? Hay otros vínculos con otras personas y con otros lugares. Entonces, con esa simple A, ustedes tienen un mundo, es un mundo entero por la cual se condensa en un símbolo en particular, que es la letra, ¿sí? La letra entonces es un símbolo que engloba una infinitud de experiencias, no solamente a nivel macro, sino también a un nivel histórico, personal, ¿sale? Entonces, a eso se refiere esta frase: la mente no piensa en palabras, sino en símbolos que van a condensar un mundo inmenso de significados, ¿sale? Entonces, eso es uno de los principios. Otro principio que vamos a aterrizar es la cuestión de los arquetipos. Recordemos que el trabajo con hipnosis es un trabajo fuerte en arquetipos, ¿sí? Pero no solamente eso, sino también es un trabajo fuerte en significados personales. Recordemos que esta palabra arquetipo es una forma o es una palabra por la cual nosotros nombramos a todos aquellos eventos, aquellas situaciones, aquellas personas incluso, que todos conocemos, ¿sí? Y que lo englobamos en una definición particular o, caso específico, en un símbolo en particular. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo universal de la paz? Y seguramente va a aparecer la paloma, ¿no? Ese es un arquetipo. ¿Cuál es el símbolo de la felicidad? ¿No? Y ahí tal vez van a dudar, ¿no? Pero si yo les digo cuál es la forma en el rostro por la cual se configura la felicidad o se identifica la felicidad, y seguramente ustedes van a tener en su mente la sonrisa, ¿sale? Entonces, tenemos símbolos que van a representar en la mayoría de las culturas lo mismo, ¿sale? Entonces, eso es un arquetipo. Ahora, pero también todos nosotros tenemos significados particulares. Sí, todos sabemos que la cuestión de la muerte, por ejemplo, ¿no? Es pues algo que comúnmente se entiende como un pesar, ¿no? La pérdida, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos de esa forma este aparato, estamos hablando de un arquetipo generalizado. Pero aparte de eso, si ustedes, no sé, pues, viven en otro tipo de culturas, ¿sí? Tal vez pueden entender la muerte desde otra perspectiva y tal vez en lugar de plantear como un pesar, se va a entender como una felicidad, de que ya la persona tal vez trascendió hacia un plano astral, hacia un plano supremo, ¿sí? Y lo van a entender de esa forma y en lugar de estar tristes, pues van a estar felices, van a hacer fiesta, ¿no? O van a tener otro tipo de actitudes, ¿no? Dependiendo de cómo se perciba. Entonces, ese es un significado particular que aterriza justamente a una reinterpretación del arquetipo generalizado. Entonces, bajo esta mirada, durante el trance hipnótico, nosotros sabremos de ir combinando entre el arquetipo y los significados personales. Tendremos que ir descubriendo qué es lo que representa para cada consultante cierto elemento, ¿sí? Entendiendo que vamos a tener generalidades, pero no podemos dar por sentado esa generalidad, sino que tendremos que aterrizar hacia la subjetividad propia del consultante, a su subjetividad, ¿sale? Aquí les planteo, los arquetipos son huellas eternas que habitan en nuestro inconsciente colectivo, ¿sale? Entonces, pues habremos de plantear esa situación también, ¿sale? Bien, ahora, ya contemplando estos dos elementos, estas dos frases son muy importantes, que yo se las pongo en frases nada más para que se las graben, ¿sale? Porque es lo que va a guiar el trance hipnótico, ¿sale?
Ahora, esas dos frases previas, la que la mente no piensa en palabras, sino en símbolos que condensan mundos enteros, y la que los arquetipos son huellas eternas que habitan nuestro inconsciente colectivo, se van a vincular con con esta tercera y cuarta frase. Primero, el dejarse escribir, así lo planteo, ¿no? Como dejarse llevar, ¿no? Así, bajo esa misma línea de pensamiento, el dejarse llevar, el dejarse caer, como lo ustedes quieran llamar, pero específicamente cuando están escribiendo, el dejarse escribir es más profundo que escribir. Escribir involucra un proceso pensante. De hecho, tenemos dos estructuras cerebrales, ¿sí?, que están enfocadas justamente en el discurso y sobre todo en el discurso escrito, ¿sí? Entonces, involucra gran parte del pensamiento consciente el escribir, ¿sí? El dejarse escribir simplemente es dejarse llevar. ¿Sale? Por lo tanto, va a ser más profundo porque no va a estar vinculado a mecanismos de afrontamiento, no va a estar vinculado a mecanismos de defensa, no va a estar vinculado a los conflictos que generalmente se gestan entre consciente e inconsciente. ¿Cuáles son esos conflictos que se gestan entre consciente e inconsciente? Son aquellos que van a entablar em, rechazo, ¿no?, cuando se establezca un debate entre lo que realmente queremos y aquello que la sociedad nos está imponiendo. Por ejemplo, en el inconsciente, vamos a plantearlo así, está alojado, y pues por eso pongo esta imagen de este lobo, ¿no?, la parte salvaje del ser humano. En el inconsciente está alojado la esencia del ser humano, ¿sí? Lo salvaje. Este lobo tiene ganas de comer, ¿sí? Va a caza, lo aboraza, aboraza su presa y la traga, ¿sale? Tiene ganas de defecar, va a un árbol y defeca. Tiene ganas de orinar, va a una plantita y lo hace, ¿sí? Es salvaje. Eso es dejarse escribir. Es la parte salvaje, es la parte natural, es la parte que simplemente sucede porque somos así, ¿sí? Y eso llega a entrar en conflicto con algo mucho más complejo, y por eso les pongo aquí esta pequeña tablita de ilustraciones. Cuando aparece la cultura es el gran neurotizador del ser humano. ¿Por qué? Porque te impone deberes y te impone obligaciones. La cultura establece aquello que puedes hacer y aquello que no puedes hacer. Por ejemplo, ir al baño. El lobo dice, la parte salvaje del humano dice, tengo ganas de ir al baño. Voy hacia un árbol, así donde esté, quien esté, y orino. La cultura te dice, no, no puedes hacer eso, porque hay reglas, porque existe la propiedad ajena, porque existe el daño moral, ¿sí? No puedes simplemente bajarte el pantalón, alzarte la falda y orinar, ¿sí? Tienes que buscar un baño, tienes que aguantarte para empezar las ganas de ir al baño, buscar un WC y ahí sí puedes orinar, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, pongamos que el consciente recordemos que se aloja, vamos a plantearlo de una forma descriptiva, no puntual, no real, sino descriptiva. Vamos a entender que el consciente se aloja en la parte frontal del cerebro. Y justamente en la parte frontal está la cultura, están las reglas, ¿sí? Está el parámetro social, los vínculos que se establecen entre las reglas y la sociedad en la que existes, en la que vives. Mientras que el inconsciente está en todo el cerebro, pero está principalmente en estructuras naturales que no se piensan, ¿sí? Que no se procesan, que no se trabajan, que no se razonan hasta cierto punto. Es lo que realmente busco, lo que realmente yo quiero y necesito hacer, ¿sí? Entonces, cuando el humano pone estas dos estructuras, van a entrar en conflicto. Y va a depender justamente de algo muy importante, de algo que definió Freud desde un inicio, que es el yo. De ese yo es que va a depender hacia dónde te diriges, si hacia la parte pulsional o hacia la parte cultural, ¿sí? Hacia el establecimiento del super yo. Recordemos
que la parte que se almacena estas estructuras sociales, estas reglas, es lo que Freud llamó en su momento el super yo, ¿sí? Y aquello donde está todas las partes pulsionales, donde se liberan, ¿sí? Donde uno es natural, salvaje, es la parte del ello. Entonces, el yo es la estructura central que trata de equilibrar entre cuándo sí ser salvaje y entre cuándo ser cultural. ¿Sale? Entonces, en la escritura consciente y en lo general, en cualquier trance hipnótico, lo que buscamos es dejarse llevar. Específicamente con la escritura automática, lo que dejamos es dejarse escribir. ¿Sale? Porque es más profundo que razonar para escribir. Entonces, la pauta está en esto. Cuando ustedes estén realizando la escritura automática, traten de establecer su mente en blanco. Eso quizá sea una metáfora justamente de cómo aterrizar hacia la nada en el pensamiento, porque saben que es imposible no pensar en algo, ¿no? Pero el pensar en blanco es una autosugestión que sirve para creer que no estamos pensando en nada, ¿sí? Entonces, aprovechen ese planteamiento y pueden utilizarlos en las inducciones. Va a ser muy difícil, va a ser imposible que su consultante no piense en algo, porque es imposible. Yo les digo a ustedes, a ver, no piensen en nada. Me van a decir, bueno, ¿y qué es no pensar en nada? Ya de repente están pensando en lo que acabo de decir, están pensando en el lobo, están pensando en lo que acaban de hacer o lo que van a hacer después de esta sesión, ¿sí? Entonces es imposible eso. Entonces ocupen para ese planteamiento mejor una autosugestión, un símbolo de esa nada, para que se le facilite al consultante no pensar en nada, ¿sí? Entre comillas, ¿sale? Bien, es permitir que la mente hable sin censura, ¿ok? Ahora, otro punto clave, que la escritura automática no busca sentido, lo que busca es crear ese sentido, ¿sale? Es decir, recordemos que los símbolos lo que hacen es condensar todo un cúmulo de experiencias en algo en particular. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, a ver, planteen en su mente o hagan consciente lo que significa para ustedes este logo que está aquí en la diapositiva. Y algunos de ustedes van a pensar en lo que acabo de decir, lo que acabo de explicar del salvajismo, ¿no? Otros van a pensar quizá en una película de danza con lobos, ¿no? Otros quizá van a pensar en esta historia, ¿no? De lo bueno y lo malo, ¿no? Del lobo malo, lobo blanco y el lobo negro, ¿no? Entonces van a aparecer un montón de significados, ¿sale? Todo ese significado se va a condensar en un símbolo que está aquí presente en la diapositiva, que es el lobo que está acá. ¿Sale? La imagen del lobo. Entonces, ese principio debemos de entender que el símbolo que ustedes pongan dentro de la mente del consultante, en realidad solamente va a ser una pequeña manifestación de todo un cúmulo de experiencias. ¿Sale? Entonces, ya de su libertad durante el trance va a hacer que esa representación se amplíe, se bifurque, se empiece a interconectar con otros contenidos o bien se mantenga ahí en esta imagen del lobo. Cuando ustedes detecten que su consultante está centrado en esa imagen del lobo, es que al consultante le cuesta interconectar con otros contenidos, le cuesta profundizar dentro de su mente, ¿sí? Si de repente su consultante empieza con el lobo y después empieza con los ovnis y después empieza con los árabes y después empieza con los algoritmos, ¿no? Y un montón de cosas, es que el consultante está acostumbrado a interconectar contenidos y eso le va a permitir facilitar justamente la entrada a su inconsciente, ¿sale? Con consultantes que les cueste trabajo interconectar, simplemente vayan un poco más pausados, ¿sale? Bien, perfecto. Ahora que ya hemos descrito pues todo esto, pues vamos a aterrizar a las dos técnicas que yo les traigo en esta sesión, ¿sale? Para empezar, antes necesito que tengan a la mano, de tal forma que cuando estén con sus ojos cerrados sea para ustedes muy fácil encontrar esa pluma. Una pluma, bolígrafo y una hoja en blanco o bien una libreta, ¿sale? Si es una libreta, ábranla principalmente en dos, ¿vale? No la cierren en uno, sino ábranla, ¿sale? Si es una hoja, traten de ponerle algo por ahí en una esquinita, de tal forma que no se vaya a mover tanto.
¿Sale? Ok, ya que tienen ahí su hoja blanca o de su libreta y su bolígrafo, y que esté ese bolígrafo o bien en su mano, la mano con la que escriben, o que esté cerca de su mano para poder agarrarla luego, luego y empezar a escribir. ¿Sale? Bien. Ya que la tienen, ya que tienen esos objetos, ahora sí, vamos a empezar a relajarnos. Es importante que se den su tiempo. Recordemos que es necesario mantener la mente en blanco. ¿Sale? Esta primera técnica que vamos a realizar, vamos a dejar que la mente del consultante se explaye a su antojo. ¿Sale? Así que respira profundamente y deja que tu mente se exprese de la forma en que quiera expresarse. Respira profundamente. Respira profundamente una vez más. Y mientras respiras, ve pensando que este momento es el momento perfecto para conocerte un poco más. Que a partir de este momento encontrarás algo dentro de ti que te permitirá ser más libre. Y para ello necesitarás en ciertos lapsos dejar tu mente en blanco. Respira profundamente una vez. Una vez más. Ahora cierra los ojos y trata de ser consciente de la forma en que estás respirando. Trata de focalizar tu atención en la forma en que tu cuerpo se mueve con cada respiración, como tu estómago, tus pulmones se expanden y se relajan conforme va accediendo el aire hacia tu cuerpo. Toma en este momento la pluma que está ahí, que tienes a la mano, y trata de sentir la textura de la pluma. Trata de percibir la forma que tiene esta pluma. Así, con tus ojos cerrados, percibe la forma que esta pluma tiene. Y me gustaría que pensaras que esta pluma es como una espada. Es como una espada de esos antiguos caballeros que peleaban con un ideal y por un noble objetivo. ¿Cuál sería tu ideal? ¿Cuál sería ese valor por el cual peleas, por el cual vas a utilizar esa gran arma que tienes en tu mano? ¿Cuál será ese valor? Honestidad, fuerza, vigor, templanza. ¿Y cuál va a ser el objetivo que buscas? Tal vez el objetivo que buscas es permitir,
que la estrella fugaz caiga a través del universo y que esa esencia salvaje de tu naturaleza aparezca. Tal vez el objetivo que buscas es permitir que el cangrejo camine hacia el frente, enfrentándose hacia las grandes olas del mar. O quizá tu objetivo sea que el león ruja con más intensidad que hasta el mismo cielo se estremezca. ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Y cuál va a ser tu ideal? ¿El amor? ¿La paz? ¿El recuperar una tierra conquistada por alguien más? ¿La fortaleza? ¿O simplemente tu esencia? Y con esa idea en mente, voy a ir contando. Y mientras voy contando, vas a ir accediendo a una parte sabia de tu mente que se llama inconsciente y vas a dejar que se represente en tu mente con lo primer elemento, con el primer escenario que aparezca. 10. Vas bajando a tu mente. 9. Más tranquilo, tranquila. 8. Mientras tu cuerpo se va aligerando saludablemente. 7. Y tu mente se suelta. 6. 5. Bajando. 4. Más profundo. 3. 2. 1. Ahora, en este lugar en el que estás, imagina que hay una mesa de madera frente a ti y sobre ella hay un elemento sobre el que puedes escribir y una pluma. Con tu pluma en tu mano vas a blandear esta espada fuerte, segura, y vas a dar un espadazo hacia el cielo y absolutamente todo desaparece y todo queda en perfecta blancura. Observa todo a tu alrededor. Es blanco, todo es blanco, no hay nada, todo es blanco. Es el ser y la nada de la que hablaba Jean-Paul Sartre. Es la nada que hablaba el Génesis. Es la nada que había antes de tu existencia. Completamente blanco. Concéntrate en ese blanco y automáticamente la espada que tienes en la mano va a comenzar a hacer movimientos. Solo concéntrate en lo blanco. Observa lo blanco y deja que la espada se mueva como si estuviera escribiendo. Deja que escriba, pero tú concentra tu mente en la nada, porque estás en este momento en un punto crítico en el cual la nada está presente y te inunda con este tono blanquecino, con este blanco profundo, con este blanco eterno. Mientras sigues escribiendo, escribe. Deja que tu espada combata por ti.
automáticamente, mientras tú te concentras en el blanco. Observa lo blanco que hay a tu alrededor. Volteas a izquierda y derecha y solamente ves blanco, mientras tu espada sigue escribiendo automáticamente. Deja que escriba, deja que tu espada siga escribiendo, mientras tú te concentras en la nada, en lo blanco. Abre bien tus ojos ahí en ese lugar en el que estás y concéntrate en lo blanco. Observa lo blanco que hay ahí en ese lugar, mientras tu espada automáticamente sigue escribiendo. Combate tu espada a la nada, a lo blanco de la hoja. Tu espada está combatiendo lo blanco, la nada, mientras tú estás ahí, en este lugar eterno. Respira profundamente. Deja que tu espada siga escribiendo. Escribe lo que tengas que escribir mientras tú te concentras en la nada. Escribe automáticamente. Respira profundamente. Ahí donde estás, separa la pluma de la hoja y déjala a un lado. Respira profundamente una vez más. Ahí, en este lugar en el que estás, poco a poco, la nada comienza a desaparecer y va apareciendo un lugar que tú conoces muy bien, un lugar al que estás acostumbrado, acostumbrada, y en el que te sientes en perfecta paz. Tal vez un lugar en el que puedes descansar o simplemente ser tú. Observa todo lo que te rodea y con esa sensación en tu cuerpo voy a ir contando y la vas a ir trayendo a tu mente consciente. Uno, dos, comienzas a subir. Tres, cuatro, vas regresando con claridad. Cinco, con una sensación de fortaleza interna. Seis, siete, respira profundamente una vez más. Ocho, nueve y 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos, ubicándote nuevamente aquí y ahora. Abre tus ojos y observa lo que acabas de escribir. Obsérvalo. No te preocupes si son símbolos, si son garabatos o si son palabras escritas realmente. Observa lo que acabas de expresar.
Observa lo que tu mente inconsciente te acaba de entregar. Quizás son palabras aisladas, quizás sí tengan alguna estructura. Si son palabras aisladas, yo te recomendaría que hagas un pequeño ejercicio, el cual es en una hoja blanca, bueno, o en una hoja de tu libreta, vas a escribir una palabra que acabas de escribir en tu escritura creativa, perdón, escritura automática. Vas a escribir la palabra, cerrar los ojos un segundo y pensar lo primero que te aparezca en la mente cuando dices esa palabra. Por ejemplo, si escribiste, retomando la diapositiva, si escribiste la palabra lobo, cierra tus ojos un momento e identifica lo primero que te viene a la mente cuando digo la palabra lobo. Esa palabra asociada, escríbela también. Después, vuelve a hacer el mismo ejercicio con las dos palabras. Por ejemplo, cierra sus ojos un momento y ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando digo la palabra lobo y la segunda palabra que escribiste? Esa tercera palabra, abre tus ojos y escríbela también. Y así, simultáneamente, hasta que probablemente encuentres un pequeño vínculo entre todas las palabras. Si te sirve, también puedes crear una historia de una forma tranquila, en el momento que puedas, utilizando esas palabras y también es un buen ejercicio para encontrarle sentido a todo eso. ¿Sale? Si por el contrario escribiste una frase muy puntual, justamente eso es lo que habrá que trabajar, una frase, un escrito, eso es lo que hay que trabajar justamente durante la sesión. Va a depender de lo que significa esa palabra, quizá está expresando tal vez un conflicto, un trauma. Bueno, ya identificamos que necesitamos trabajar un trauma en específico, de acuerdo a las distintas metodologías de trabajo con el trauma. Si hay ahí algún conflicto, tal vez de alguna ausencia, bueno, pues sabemos que la ausencia es la que tenemos que trabajar, ¿no? Bajo las distintas metodologías. Si apareció algo relacionado a la expresión, que no puedes expresar algo, bueno, pues el trabajo, la chamba sería trabajar justamente esa expresividad, tal vez con alguna terapia expresiva, alguna técnica de arte terapia, alguna técnica de danza terapia, ¿sale? Algún ejercicio de escritura también. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a lo que salga después de tu, de acuerdo a lo que salga de tu escritura automática, después se tendrá que justamente trabajar de acuerdo a esta metodología, ¿sale? Y eso pues te va a dar la pauta para entender qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿sale? O cuál es el significado de aquello que acabas de escribir, ¿ok? Bien, cuando al consultante le cueste trabajo introspectar, vamos a pasar de esta inducción que fue muy de proceso, es decir, recordemos que la gran clasificación de las sugestiones son aquellas que son de contenido o las que son de proceso. Las sugestiones que son de contenido, perdón, de proceso, dejamos que el consultante se exprese a sus anchas, como la inducción que estuvimos desarrollando en esta primera parte. Le decimos, visualiza un lobo y el consultante por su propia cuenta va a ver un lobo grande, un lobo gris, un lobo blanco, un lobo acostado, ¿sí? Dejamos que el contenido visualice lo que quiera visualizar. Esto sirve para las personas que ya saben interconectar, que no les cuesta trabajo establecer vínculos entre distintos contenidos a un mismo nivel o aquellas personas que saben introspectar de una forma muy sencilla. Pero hay consultantes que les cuesta trabajo visualizar elementos, esta parte de la creatividad como que no les da y por supuesto la parte de la introspección les cuesta trabajo. Recordemos que la parte introspectiva está muy enlazada al hemisferio derecho. Entonces, recordemos que también el hemisferio derecho está muy vinculado a cuestiones creativas, ¿sale? A cuestiones panorámicas. Entonces, el hemisferio izquierdo está muy vinculado a las cuestiones concretas, a cuestiones específicas, ¿no? A visualizar un objeto en particular.
mientras que el derecho es más creativo, más introspectivo y una visión panorámica, es decir, de contenidos interconectados. Entonces, muchas personas les cuesta trabajo justamente activar su cerebro derecho en ciertos elementos, en ciertos eventos. Entonces, le ayudamos con sugestiones de contenido, en la cual nosotros vamos guiando al consultante a través de una secuencia de visualizaciones o elementos sensoriales. Recordemos que tenemos cinco sentidos y que podemos trabajar con esos cinco sentidos a nuestras anchas. No nos concentremos únicamente en sugestiones visuales. Entonces podemos trabajar con esos cinco sentidos. Pero la idea de estas sugestiones de contenido se basa principalmente en la que nosotros, en la que ustedes como terapeutas van a ir guiando al consultante por cada uno de los elementos sensoriales que va a sentir o visualizar a lo largo de toda la inducción, ¿sale? A diferencia de aquellas que son de proceso, que el consultante decide y su mente empieza a decidir libremente qué es lo que quiere visualizar, ¿sale? Bien, entonces, en esta segunda parte, en esta segunda técnica que justamente busca la guía puntual, identificamos primero cuál sería uno de los temas fundamentales que el consultante tiene a consulta o lleva a consulta. Por ejemplo, algún trauma en específico, ¿no? Si ya sabemos que el consultante lleva ese conflicto a sesión, trabajamos con esa metodología, con ese enfoque, ¿sí? Porque recuerden, estamos trabajando ahora sugestiones de contenido. Nosotros vamos dirigiendo al consultante y nosotros vamos decidiendo qué es lo que va visualizando y qué es lo que va a trabajar principalmente. Puede que en el desarrollo de la sesión, de la inducción, el consultante se vaya por una tangente, y se salga de lo que tú le estás planteando. Y es normal, no se preocupen, es algo incluso adecuado. Que el consultante vaya y se vaya por otra línea distinta a la que tú estás planteando a lo largo de la inducción. Es normal y es que la mente, pues, trabaja, el inconsciente trabaja con aquello que necesita realmente trabajar, ¿sí? Y es por esa razón que es algo más funcional. Pero bueno, el consultante tal vez le cuesta trabajo interconectar, entonces vamos secuencialmente desde un inicio, desde el motivo de trabajo de la inducción, ¿sale? Bien, ahora ya decidimos cuál es el enfoque de trabajo y ahora sí, vamos introduciendo, ¿sale? Bien, ahorita entonces, bajo esta línea de pensamiento, vamos a trabajar con algo específico, ¿sí? Con una etapa de su niñez, específicamente de sus edades entre 6 y 8 años, ¿sale? Vamos a ver qué encontramos ahí, ¿ok? 6 y 8 años. Bueno, respira profundamente, respira una vez más y ahí donde estás, me gustaría, por favor, que cierres un momento tus ojos y que te concentres ahora en el tacto que te permite tu piel, pero no solamente tus manos, sino toda tu piel, la piel de tus brazos, de tu pecho, como rosa con la textura de la tela, la piel de tus piernas, la piel de tus pies. Tal vez se siente un poco apretada con el peso de los zapatos, los tenis o de cualquier calzado que estés utilizando en este momento. Respira profundamente una vez más y siente y percibe toda tu piel. Percibe tu espalda y mientras te concentras en tu piel, voy a ir contando. Y mientras voy contando, te vas a ir ubicando en un bosque profundo, en una noche de verano. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí, en este bosque en el que te encuentras, puedes sentir perfectamente la calidez del verano en tu piel. Puedes comenzar a caminar y sentir perfectamente cómo se siente el suelo que estás pisando. Y conforme avanzas, puedes escuchar perfectamente el sonido de tus pasos, hasta que poco a poco vas llegando a una zona amplia y despejada, una zona en la cual hay un lago, un inmenso lago, en el cual se puede reflejar la luna inmensa que está en el cielo. Y así puedes percibir perfectamente las dos lunas, la del cielo y la de la tierra. Puedes percibir perfectamente lo que esa luna significa para ti. ¿Qué significa esa luna en tu existencia? Ahí, sintiendo el clima de verano en ese bosque y observando las dos lunas inmensas, puedes darte cuenta que hay algo dentro de ti que quiere salir. Hay algo dentro de ti que se quiere expresar. Así que volteas hacia tu izquierda y observas un lobo que te está observando y te asustas ligeramente. Tu cuerpo tiembla porque sabes que el peligro puede estar presente en ese lobo, pero de alguna forma observando los ojos de ese lobo, te puedes dar cuenta que ese lobo está ahí para ayudarte. Y tanto el lobo como tú comienzan a acercarse suavemente y protegidamente. Y mientras te acercas a él, te das cuenta que al igual que la luna se refleja en la tierra, el lobo se refleja en ti. Y así acercándose mutuamente, se perciben con mayor claridad automáticamente. Y así, observándose mutuamente, te puedes dar cuenta de alguna forma que ambos buscan comunicarse. Hazle una pregunta, la que tú quieras, que sea una pregunta trascendental en tu existencia. Y el lobo te va a regresar hacia esa edad, entre tus 6 y tus 8 años, y te va a devolver una respuesta, tal vez no con palabras, pero sí con imágenes. Lo que aparezca a través del lobo, lo vas a escribir.
Escríbelo. Toma tu pluma y empieza a escribir lo que el lobo te está diciendo. Hazle una segunda pregunta trascendental en tu existencia y el lobo te va a devolver hacia esa edad entre los 6 y los 8 años. Deja que aparezca en tu mente y escribe eso que aparezca. Tal vez es una sensación, tal vez es un olor, una imagen o una palabra en particular o incluso un discurso. Quizá a lo largo de esta conversación estén apareciendo frases automáticamente y deja que aparezcan y conforme aparecen, escríbelas. Hazle una tercera pregunta fundamental para tu existencia y deja que el lobo se comunique contigo y cuando lo haga, escribe automáticamente lo que está surgiendo. Ahora, hazle una cuarta pregunta trascendental y pregúntale, ¿para qué sirve mi existencia? Y el lobo te va a responder, y eso que responda, escríbelo. Escucha al lobo, atento, atenta a él. Hazle una quinta pregunta trascendental y deja que el lobo se exprese de la forma que necesite expresarse y escríbelo. Respira profundamente. Observa detenidamente al lobo. Obsérvalo mientras él te observa detenidamente. Ambos observándose mutuamente, detenidamente. Respiran profundamente y el lobo te va a otorgar una frase que va a retumbar en toda tu mente y que va a perdurar a lo largo de toda tu existencia. Esa no hace falta que la escribas solamente. Deja que retumbe automáticamente en tu existencia. Observa hacia el cielo. Te puedes dar cuenta que la luna inmensa está en su cenit. Está en el punto más alto y observa su reflejo, que está en el punto más bajo. Y con todo lo que has descubierto en este lugar, vas a agradecer al lobo. Y mientras voy contando, te vas a ir ubicando nuevamente aquí y ahora. 1, 2, 3. Comienza a ubicarte suavemente y efectivamente aquí y ahora. 4, 5. Respira profundamente. 6, 7, 8, 9, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos, ubicándote aquí y ahora.
La técnica tiene la intención, como se habrán dado cuenta, primero de establecer una analogía en el reflejo. Realmente el lobo es un símbolo, ¿sí? Es una figura simbólica del propio inconsciente y a su vez el inconsciente es una forma de conceptualizar nuestra propia mente, una parte de nuestra mente que comúnmente no activamos a través de circuitos neuronales. A final de cuentas, recordemos que la mente es el funcionamiento, es resultado del funcionamiento normal fisiológico del cerebro, ¿sí? La mente es una conceptualización abstracta, es una conceptualización descriptiva, ¿sí? En realidad, sobre lo que estamos trabajando son sobre circuitos neuronales. Entonces, bajo esa premisa, hay circuitos neuronales que nosotros no estamos acostumbrados a activar y lo hacemos a través de alegorías, a través de símbolos, ¿sí? En este caso, el lobo, pues es una alegoría, una parte de la mente oculta, del reflejo de la propia esencia humana, del individuo, del consultante, que es una representación de algún circuito neuronal que el consultante no está acostumbrado a utilizar. Por lo tanto, pues en ese momento de activación, pues aparecen ideas, sensaciones, recuerdos, ¿sale? Respecto a esa edad en particular. Recuerden, si el consultante está acostumbrado a introspectar, dejamos que el consultante decida aquello que necesita escuchar, que necesita revisar. Establecemos el diálogo con el lobo, pero el lobo va a decidir qué saca, ¿sí? La mente va a decidir qué saca por su propia cuenta. En este supuesto que estuvimos desarrollando, le dijimos, sí, el lobo te va a entregar algo, pero tiene que ver algo relacionado a tu edad entre 6 y 8 años. Fuimos específicos, porque el consultante necesita ciertos parámetros específicos porque no está acostumbrado a interconectar y a profundizar en esos elementos neuronales. Por ello es que establecemos esa estrategia, pero si el consultante está acostumbrado y aparece algo, dejamos que trabaje en la mente del consultante, le damos preferencia al funcionamiento mental del propio consultante. Ahora, es muy probable también que al consultante le digamos, oye, observa esa parte de tu vida, de 6 y 8 años, y puede que el consultante se vaya por otro lado y recupere elementos más atrás o más adelante en su experiencia de vida, ¿no? En sus recuerdos. Entonces, dejamos también que el consultante trabaje, la mente del consultante trabaje a su antojo. Es decir, dejamos que el lobo se exprese de la forma en que necesita expresarse. ¿Sale? Y pues si se dieron cuenta, establecemos una analogía entre la luna, ¿no? El reflejo de arriba y de abajo, ¿no? Con el lobo, ¿no? Incluso el hecho de irse acercando mutuamente, pues es también una idea, da una sugestión de reflejo, ¿sale? Para que así el consultante pues perciba que con quien está hablando es con él mismo. No se lo explicamos, ¿eh? Ahorita yo se lo estoy explicando porque pues es parte de la metodología, pero no le explicamos nada al consultante. Al consultante nada más aplicamos, ¿sí? Desarrollamos las sugestiones, las analogías, los símbolos que trabaje el consultante, le podemos ir haciendo ciertas preguntas para ver por qué rumbo va, para también ir como dirigiendo las sugestiones y al final sacamos sin explicarle absolutamente nada. Tal vez le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué encontraste? ¿No? Si es que lo creen conveniente, si el consultante está como sacado de onda, déjenlo así un rato. Nada más cuiden que pues, esté ubicado en su presente, en su aquí y en su ahora, y dejan que procese a lo largo de la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión, justamente, pues le preguntan qué encontró durante la sesión o a lo largo de la semana después de esa inducción. ¿Sale? Va a depender de la fenomenología del consultante y sobre todo de su propia subjetividad y experiencia como terapeutas. ¿Sale? Entonces, la idea es esa, la esencia es esa, y al final, pues obviamente, pues tal vez revisan ustedes qué fue lo que escribieron, cuál es la esencia de eso que escribieron. El consultante, si se dan cuenta, estuvimos trabajando muchos elementos filosóficos, entonces el consultante va a aterrizar hacia esa filosofía, ¿sí? Entonces va a encontrar respuestas como, pues la esencia de mi existencia es esto. Incluso las preguntas que le haga Lobo, pues tienen que ver, o sea, van a estar encaminadas principalmente hacia algún conflicto que tengan y se van a dar cuenta cómo esos conflictos aparecen ahí. Entonces la mente le va a dar prioridad a aquello que necesita resolver inmediatamente y también esta estrategia sirve como estrategia de evaluación. Cuando ustedes no sepan qué trabajar o cuando sientan que el consultante está bloqueado en alguna medida,
pueden aplicar esta técnica para que salga esta esencia, para que salga ese conflicto y así poder tener una guía más específica de lo que el consultante cree que necesita trabajar a un nivel más inconsciente, ¿sale? Porque recuerden, tal como lo establecía Milton Erickson, la mente sabe qué es lo que necesitas. La mente es muy sabia, el inconsciente es muy sabio y sabe justamente qué es lo que necesitas para seguir creciendo. Entonces, no hay más que escuchar a nuestra propia mente, ¿sale? Recordemos que Milton Erickson tenía esta frase muy famosa de que no es que no sepas, sino es que no sabes que sabes, ¿sí? Porque todas las respuestas están alojadas en el inconsciente. Trabajen bajo esa premisa y seguramente van a encontrar recursos en su consultante, ¿sí? Entonces, pues esa es la estrategia. Esta es una segunda metodología en todo caso de que el consultante pues le resulte complicado pues introspectar o establecer interconexiones con distintos contenidos en ese mismo nivel. ¿Sale? Bueno, ya a lo largo de esta sesión, pues estuvimos revisando que hay que trabajar sobre los arquetipos, hay que trabajar también con los contenidos específicos de cada consultante, hay que ir atendiendo hacia ambas partes. En las inducciones de contenido, ustedes pueden meter arquetipos, por ejemplo, la luna, por ejemplo, o el lobo, el reflejo, el lago, ¿no? El ambiente, ¿no? Cálido del verano, son arquetipos, ¿vale? Pero también aterricen hacia lo particular de cada uno, ¿no? Las preguntas que el consultante le hace al lobo, ¿no? Son preguntas del propio consultante que el consultante necesita. Y ustedes detectaron tal vez algún conflicto o alguna necesidad del consultante, pues hacen una pregunta en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la existencia, ¿no? Tu existencia. Es una pregunta muy particular, ¿no? Entonces, ahí van ustedes jugando entre arquetipo y significados propios del consultante. Y recuerden que todo simbolismo tiene ahí un cúmulo, tiene un mundo condensado en ese pequeño símbolo. Entonces, pueden ustedes empezar a interconectar a partir de este símbolo ya en vigilia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el lobo para ti? ¿Qué significa esto que apareció en la inducción? Hablando de la primera inducción que fue más de proceso, que el consultante fue guiando su propia simbología. Y en vigilia le preguntan, ¿y esto qué surgió ahí? ¿Qué significa para ti? ¿No? ¿Qué te recuerda? Y el consultante va a empezar a interconectar con ciertos eventos o con otros símbolos incluso, ¿no? Entonces, vayan ustedes interconectando a través de un símbolo particular que haya surgido y recuerden trabajar bajo la misma metáfora ya en vigilia. Si en la inducción el consultante vio un pájaro, ¿no? En lugar de un lobo, trabajen sobre la misma metáfora y ya no ocupen el lobo, sino trabajen bajo la mirada del pájaro que surgió, ¿no? Entonces vayan utilizando la misma metáfora. Recuerden que las metáforas, a final de cuentas, son disociaciones, ¿sí? Los animales que aparecen son disociaciones y es más fácil para el individuo expresarse a través de una disociación que expresarse a través de su propia subjetividad, a través de su propio cuerpo, de su propia mente, de su propia existencia, ¿no? Sino que ocupa un elemento exterior, es decir, lo que en términos psicoanalíticos hablamos de proyección. Es más fácil que el consultante exprese quién es a través de proyecciones que a través justamente de su propia subjetividad, ¿vale? Entonces, trabajen con metáforas, sigan trabajando con el simbolismo, con los arquetipos, con los significados particulares, con las interconexiones que hace entre los distintos elementos dentro del trance y va a aparecer ahí el significado de esta escritura, de esta escritura automática a partir de este análisis subsecuente que hacen derivada de ella. ¿Vale? Como recomendaciones, pues aterricen a los modelos psicoanalíticos para tratar de profundizar un poco más y, por supuesto, a las distintas metodologías de hipnosis que hay en torno al- a las metodologías psicoterapéuticas de base hipnótica, ¿vale? O ericksonianas, como ustedes prefieran. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. Hasta aquí voy a detener esta sesión y nos vemos en otra sesión más.